bienvenidos a un nuevo programa de Defensoría TV, el programa de la Defensoría del Pueblo que los acompaña para difundir derechos, para que los conozcan y para que tengan un lugar donde los defendemos. Bárbara Bonelli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Acá estamos, otra semana acá presentes, contándoles sobre el trabajo que llevamos adelante desde la Defensoría. Les recordamos, la Defensoría es un organismo de promoción, defensa y protección de tus derechos, así que frente a cualquier consulta, frente a cualquier demanda, frente a cualquier situación de vulneración de tus derechos, acércate a la Defensoría para que nosotros podamos actuar en tu defensa. Hay un montón de canales para que se comuniquen con nosotros. Está este programa, por supuesto, que también queremos que sea una mesa de entrada de sus problemas, pero también estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todas nos encuentran como Defensoría Cava. Medios perfectamente válidos para que nos hagan llegar sus denuncias, Totalmente. sus reclamos, nos pueden mandar una foto, nos pueden contactar con un audio. Nosotros estamos con todos los canales de comunicación abiertos para recibir todos sus reclamos. Y el programa de hoy, Sí. Cargado, como siempre, con muchas actividades todas las semanas, y de hecho también decirles que, como siempre les comentamos, los sábados estamos en Radio La Red y ahí también tenemos un nuevo canal de comunicación como y seguido a demanda frente a los planteos que nos van haciendo quienes nos están escuchando. Así que hoy estaremos contándoles un poco las actividades, contándoles algunos talleres que realiza la Defensoría. Estaremos hablando con Malena de la Coordinación de Villas, que nos va a contar sobre un informe que lanzó la Defensoría sobre los incendios en las villas, un tema, la verdad, muy preocupante que venimos abordando desde la Defensoría, pero que es importante que desde el Estado se tomen cartas en el asunto. Por eso, con toda esa información, con todo lo que tenemos para hoy, vamos a arrancar con las noticias, con lo que hizo la Defensoría esta semana. La Defensoría visitó el Hospital Cosme Argerich. Lo hizo en el marco del relevamiento que realiza de los centros de primera infancia, responsables de la atención integral de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años de edad. Además, personal de la institución llevó a cabo una jornada de promoción y difusión de derechos en la puerta del hospital para conmemorar el Día del Vecino. Encuentro Binacional de Organismos de Derechos Humanos Argentina-México. La actividad fue organizada por la Defensoría del Pueblo porteña, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Durante el encuentro, que duró 2 días, se intercambiaron experiencias en temáticas de interés común. Para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un orgullo la organización de este evento compartido por todas las Defensorías del Pueblo de la República Argentina y las de México. Es el comienzo de una alianza estratégica en el desarrollo y fortalecimiento de estas instituciones en los lugares donde hay desigualdad, en los lugares donde hay discriminación, en los lugares donde hay xenofobias, en los lugares donde se construyen muros. En todos esos lugares están las defensorías para la defensa de los derechos, garantías, en particular de los derechos humanos. Realmente muy orgulloso con este evento que se está haciendo hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa, con la presencia de todos y todas las defensoras del pueblo de México y también de nuestra amada patria, la República Argentina. Convenio con la Junta Electoral Provincial Tucumana. Alejandro Amor, presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, firmó un convenio con la Junta Electoral Provincial de Tucumán para realizar la observación y monitoreo de los comicios de esa provincia que se llevaron a cabo el 9 de junio. Y algo fundamental que decimos mucho en la Defensoría es que para defender un derecho hay que conocerlo. Por eso, como ya hemos tocado en programas anteriores, la Defensoría tiene un abanico de talleres que brinda de forma gratuita para poder también conocer esos derechos, saber defenderlos y saber en dónde estamos parados. Y Bárbara, realmente hay mucha oferta dentro de la institución. Hay mucha oferta dentro de la institución. Hay talleres, bueno, vamos a charlar un poco sobre los talleres que se hacen en escuelas, desde el área de juventud, de gestión pública, con los compañeros de la Defensoría, José Rico, Fernando Franquet, Claudia López, pero también hay otros. Primero les contamos sobre estos talleres que se están llevando adelante, sobre todo en el marco electoral de voto joven. Estuvimos hace
unas semanas atrás, bastantes semanas atrás, con todo el tema del padrón del voto joven, de los jóvenes entre 16 y 18 años que no aparecían en el padrón. Pero bueno, como bien vos decís, Pauli, la realidad es que para ejercer el derecho hay que conocerlo. En ese sentido, los chicos de juventud y de gestión pública llevan adelante los talleres de voto joven, que obviamente es una forma de dar a conocer a los nuevos votantes que debutan en este proceso electoral, cómo son los procesos, cómo se desarrolla una elección, qué cargos estamos eligiendo, por eso también es muy importante. Recordemos que este año vamos a tener una elección con bastantes cargos. Un año cargado electoralmente. Un año cargado, tenemos elecciones a presidente, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos elecciones a senadores, que se realizan cada 6 años, a diputados, a legisladores porteños y a comuneros, que también es... Todavía hay gente que no termina de entender cómo se elige, cuál es el trabajo, por eso la importancia de este taller, porque aparte los chicos aprenden en el colegio y lo transmiten también en su casa. Totalmente eso ocurre, así que bueno, por un lado el taller de voto joven, por otro lado el taller de vínculos saludables, que también llevan adelante desde las áreas de gestión pública y desde juventud. La realidad es que yo participé de uno de esos talleres en una escuela en Caballito. Primero hacemos un juego de roles muy divertido en relación a la defensoría y al lugar que ocupa un defensor, quién lo designa, qué potestades tiene, qué funciones, qué misiones. Y después, justamente en la temática de vínculos saludables, tratando de hacer entender por medio de un video, una canción de reggaetón muy divertido, muy lúdico, identificar cuestiones de violencia de género, identificar las nuevas masculinidades, cómo abordar una relación teniendo en cuenta el respeto a las mujeres y también algo muy importante para entender desde la juventud, que es el consentimiento. Talleres que tienen que ver aparte con cosas que están pasando ahora. Esto, por ejemplo, que decíamos de voto joven en un año tan fuertemente electoral, y vínculos saludables, que tiene que ver con estas nuevas realidades de relacionarse con el otro, del respeto y del consentimiento, súper actuales ambos talleres. Totalmente, y bueno, después vamos a charlar un poco sobre el tema de la educación sexual integral, pero la realidad es que, como bien vos decís, estamos en un momento de cambio de paradigma, de nuevas definiciones en relación a los roles de cada una de las personas en esta sociedad y también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la importancia de que los jóvenes identifiquen y puedan hablar de cuestiones que tal vez reprimen o guardan en secreto por desconocimiento, por creer que en su familia no lo pueden hablar. Entonces, tener instancias dentro de la escuela que justamente les desmitifiquen esas situaciones y que les enseñen y debatan en su lenguaje, en una aproximación tan amigable como es un video de una canción de reggaetón, cuáles son las conductas correctas que cada uno tiene que llevar adelante y sobre todo, insisto, el consentimiento para llevar adelante cualquier tipo de actividad con jóvenes, con niños y niñas. Lo importante de estos talleres es que son gratuitos y eso lo destacamos también porque a veces hay algún impedimento, bueno, en este caso completamente gratuitos, lo pueden solicitar a la Defensoría, está el taller de vínculos saludables, el de voto joven, Conectate Seguro. Conectate Seguro, también estamos pensando fuera del aire que tenemos que invitar a Eduardo Peduto, que la verdad que es una persona que conoce un montón sobre el tema y que además justamente, de vuelta, hablando de actualidad y hablando de realidad de los jóvenes que viven a través de las redes sociales, que están constantemente conectados y que a veces uno, por más que no sea padre todavía, pero está ajeno a muchas realidades en las que los chicos están inmersos en las redes. Así que desde el programa Conectate Seguro también dictan talleres en escuelas o en distintos lugares, justamente para resguardar tu información, tus datos personales, pero también la integridad de los más chicos. Es todo lo que hay que seguir aprendiendo, lo que hay que seguir charlando y lo que los chicos obviamente también tienen sus derechos y esta es una forma de conocerlos y, como decíamos antes, retransmitirlos después en casa y en familias. Todos los talleres, lo repetimos, son gratuitos. Lo pueden solicitar a través de nuestra página web www.defensoria.org.ar. Ahí se contactan con nosotros.
tenemos disponibilidad de horarios, avisan con tiempo, contamos con el material, llevamos nosotros, que no sea lo económico un impedimento para hacer esta difusión de derechos. Me parece eso importante destacarlo. Así que insistimos a todas las autoridades de las escuelas, de incluso centros de salud, organismos de la sociedad civil, clubes de barrio también. Sin duda, sí, por supuesto. Pueden solicitarnos los talleres y allí estaremos. Y nosotros seguimos, y un clásico por supuesto de este programa también, es contar con la editorial que Alejandro Amor, nuestro defensor, brinda todos los sábados en Radio La Red. Como les decíamos anteriormente, tenemos el programa los sábados de 13 a 15 y está siempre compartiendo, siempre dando una visión de lo que está pasando, así que lo escuchamos. Veníamos con una inflación que venía bajando, llegamos al 3.1, lo anunciaron desde el INDEC ayer, y éramos pocos, pero tuvimos sorpresas porque ahora las prepagas van con un nuevo incremento del 17,5 dividido en 5,5 en julio, 6 en agosto, 6 en septiembre. Te lo cuento para que no te sorprendas cuando te llegue, porque se anunció en estos días, chiquito, pero se anunció, pero a vos te va a llegar. Claro, ¿por qué las prepagas hacen esto? Es elemental. Los ingresos de las obras sociales y de las prepagas son en pesos, por más actualizaciones que tengan. Los costos, en particular de tecnología y de medicina de lo que se llama alto costo y baja incidencia, esa medicina que utilizan pocas personas pero que son muy caras, es lo que más afecta en los costos tanto de las obras sociales como de las prepagas. ¿Y cómo están? ¿En qué moneda esas prestaciones? En dólares. Entonces vos tenés una línea por debajo, que es el ingreso que tienen las obras sociales y las prepagas en pesos, y una línea en diagonal hacia arriba, que se separa cada vez más, en dólares. Por eso, la distancia entre los ingresos y lo que tiene como forma de administrar la prepaga y los costos que tienen es cada vez mayor. Por una regulación de la superintendencia, que es una norma de inferior rango, una norma inferior a una ley nacional que establece el programa médico obligatorio, menos de eso no te pueden dar, se estableció que las prepagas ahora te lo van a poder dar por este programita que se llama Plan Parcial de Cobertura Prestacional Ambulatoria. Seguramente algunos de los dueños de las empresas de medicinas prepaga, digo dueños porque creo que solamente Medicus quedó una hija de uno de los titulares que falleció, pero los demás conozco sus nombres y son varones, los titulares de las empresas. Los podría dar al aire, pero digamos, son conocidos. Ellos te pueden decir, bueno, pero no es obligatorio esto, vos lo tomás si querés, rige la ley de mercado. Bueno, también te puedo decir que la gente se está yendo de las empresas de medicina prepaga. Si nos estás escuchando, seguramente vos, algún amigo tuyo, algún familiar, ya se bajó o de plan, de un 310 si estaba en las empresas que tienen el 310, a un 210, o a lo mejor si tenías un 210, volviste al hospital público. Mira, en la ciudad de Buenos Aires, para que te des una idea, el año pasado hubo 8,5 millones de personas que se atendieron en el hospital público. Cuando lo comparás con los años anteriores te vas a dar cuenta que fueron muchísimos más. ¿Producto de qué? ¿Hubo alguna epidemia de algo? No. Bueno, sí, una epidemia económica que obligó a que las personas se bajaran de planes prestacionales. Bueno, este plan que te van a dar, es verdad, es optativo, vos podés adherir si querés. Y sobre todo cuando sos joven vas a mirar mucho el valor, que es lo mismo que pasa con las jubilaciones. Cuando sos joven en general todavía no medís que en algún momento te va a tocar aquello que se llama jubilación. Entonces pensás que es una gran carga que tenés en el salario. Vos estás haciendo un aporte solidario para quienes ya están jubilados
o quienes están por jubilar, o para vos mismo que en algún momento te vas a jubilar. Después podemos discutir si se administra bien o se administra mal, que eso es otra cuestión. Bueno, con esto lo mismo. También en el plan de medicinas prepaga una parte tiene de solidaridad. Una parte tiene de solidaridad. Con este plancito que han largado, low cost de medicina prepaga, están rompiendo lo poco que le quedaba a la medicina prepaga de solidaridad y te están ofreciendo algo a vos que te pido que si te vas a meter, te lo pedimos como defensoría, lo mires bien. Fíjate bien qué es lo que te están recortando. Compáralo con los otros planes que están por encima del PMO para saber qué es lo que te están sacando de lo que realmente y de manera legal te corresponde. Porque eso es lo que está sucediendo en realidad. Seguimos en un nuevo bloque en Defensoría TV y estamos con Malena Dondo, subcoordinadora operativa de gestión comunitaria de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Malena. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Paula? Bien, gracias por acercarte a este programa con un tema bien puntual que involucra a los vecinos de todos los barrios, porque hace un par de días se presentó en la Defensoría del Pueblo el informe sobre incendios en villas, un tema que ustedes puntualmente también están muy atrás. Sí, así es, Paula. Estuvimos trabajando sobre fines del 2018 en una encuesta en 10 villas de la ciudad de Buenos Aires. Es una encuesta que hicimos sobre unos 500 casos aproximadamente, para conocer un poco las percepciones que tienen los vecinos sobre este problema que son los incendios en las villas de la ciudad. Es un problema que a la Defensoría le llega recurrentemente, sobre el que no hay registros que sean así fehacientes, que sean confiables, porque lo cierto es que no siempre los servicios de emergencia llegan a los barrios toda vez que hay un incendio. Entonces, a nuestras sedes, en las 12 sedes de villas que tiene la Defensoría del Pueblo, atendemos muchas veces a vecinos que llegan, sobre todo después del incendio, buscando de alguna forma poder resolver su situación, muchas veces perdidos, no sabiendo a quién recurrir, porque justamente uno de los problemas de los incendios es que no está protocolizado de alguna forma, sobre todo el después, ¿sí? Que hace el vecino una vez que ya fue víctima del incendio. Sí existe una serie, obviamente existe un plan director de emergencia en la ciudad de Buenos Aires que tiene dificultades para aplicarse en las villas, que ahora si quieres conversamos un poquito de por qué. Sí, seguro. Pero más allá de eso, lo que nosotros vemos es que hay problemas que hay que resolver con respecto a los incendios antes del episodio crítico del incendio en sí y después también. Entonces estuvimos trabajando en una encuesta preguntando a los vecinos sobre el tema de los incendios y pudimos conocer un poco cuáles creen que son las causas, cuáles son las cuestiones que agravan la situación, qué pasa después, cómo actúan los servicios de emergencia, qué propuestas tienen los propios vecinos y por supuesto qué es lo que puede hacer la Defensoría en torno a esto. ¿Cuáles son entonces los datos que destacan o qué es lo que más se nota en este trabajo que hicieron? Mira, por una parte, algo que de alguna forma es públicamente conocido es buena parte de los vecinos que viven en las villas están colgados al servicio eléctrico, ¿sí? o a un poste o a la energía eléctrica que les provee otro vecino. Eso genera riesgo eléctrico, ¿sí? Y después hay algunas otras cuestiones, como por ejemplo, cómo se calefacciona el hogar. Buena parte, casi la mitad de los vecinos consultados dijeron que calefaccionan con algún tipo de material, o sea, cuestión eléctrica, usando la electricidad. La otra mitad dijeron que no calefaccionan su hogar justamente por el riesgo que esto incluye. Y luego usan garrafas muchas veces para cocinar. En el 90% de los casos nos dijeron que utilizan garrafas. Todo esto genera, sumado a las condiciones en las que se viven en los barrios, las viviendas son, tienen unas cuestiones de precariedad que generan mayor riesgo, más la propia fisonomía del barrio, los pasillos angostos, el hacinamiento que hay, la superpoblación que hay de determinadas zonas, genera que se produzcan riesgos mucho mayores que los que hay en el resto de la ciudad, en la ciudad formal. Y por supuesto, más allá de los riesgos que aumentan para que se genere un incendio, después también los servicios tienen dificultades para poder trabajar. En ese sentido, los vecinos nos decían que creen efectivamente que los bomberos tienen más dificultades para actuar en las villas que en el resto de la ciudad y destacan, por ejemplo, que, más allá de esto de los pasillos, de poder ingresar el coche bomba, las ambulancias y demás,
Luego lo que ocurre es que muchas veces no encuentran de dónde tomar el agua, o incluso si encuentran el agua no hay presión suficiente como para actuar. Y así hay varias situaciones que agravan esto del principio de los incendios, digamos. Sí, aparte son los vecinos los que terminan asistiendo en ese momento, porque son los que están cerca, son los que están acompañando. Y te quería preguntar algo que recién decías, Male, que los vecinos, una vez que sufrieron el incendio en su casa, se acercan a la Defensoría porque el momento en sí es trágico, pero hay un después también. Sí, totalmente. Ese después, por una parte, esto retomo algo que dijiste, que es que los propios vecinos, en un 90% de los casos, los vecinos nos dijeron que son los propios vecinos los que asisten a las familias víctimas de incendios. Después, en un 60% mencionan a los bomberos y muy por debajo, un 17% mencionan a la policía. Una vez que esto se produce, la familia, pasado el momento de la atención de los bomberos, del SAME, muchas veces hay derivaciones a hospitales y demás, lo que termina pasando es que el vecino queda boyando sin saber cómo resolver su situación. Por una parte, muchos dicen que aún con riesgo de derrumbe de la vivienda prefieren quedarse en su vivienda por una cuestión de que no se las ocupen o para que no perder los elementos que hayan podido quedar. ¿Y no hay nadie ahí que impida que los vecinos puedan entrar simplemente por un tema de seguridad? Sí, está la Guardia de Auxilio, que en general va y se fija si hay un riesgo de derrumbe de la vivienda y hace un trabajo. Pero una vez que la Guardia de Auxilio se va, la vivienda queda cerrada y los vecinos no confían en que efectivamente no se les vaya a ocupar. Y después hay un montón un abanico de cuestiones que ocurren, desde documentación que se pierde, obviamente la vivienda queda sin servicios, para una familia de un barrio que no tiene ingresos fijos, retomar y recuperar sus condiciones de vida en las que estaban cuesta más o relativamente más que otra familia tal vez del resto de la ciudad. Y hay incluso cuestiones de salud mental que se mencionan fuertemente. Te puedo contar un casito, estuvimos la semana pasada con una vecina, una persona adulta mayor, que había perdido su documentación, entonces tenía problemas para poder recuperar absolutamente todo, y había perdido su prótesis dental en el incendio. Esta vecina, a partir de no tener la prótesis dental, lo que ocurrió es que empezó a darle vergüenza conversar con otros, empezó a aislarse y su hija nos decía que está en una situación de depresión. Claro. Además es insulino dependiente, perdió las recetas para la insulina, es decir, se generan un montón de otras cuestiones que si para una familia de clase media o que puede tener resueltas algunas cuestiones más de ingresos, que habilitan accesos a determinadas cosas, para una familia que vive en los barrios en general es mucho más difícil recuperarse. ¿Sí? Sí. ¿Se puede trabajar, Male, sobre la prevención también? Se puede trabajar sobre la prevención, hay mucho de ordenamiento, por ejemplo, muchas veces las bocas de incendio en los barrios están tapadas por autos o por carritos o por los propios materiales de construcción que pueden dejar los vecinos. Los pasillos no están señalizados, los bomberos muchas veces no saben por dónde entrar o hay cables bajos. Tampoco, los vecinos muchas veces actúan por solidaridad con sus propios vecinos, pero sin conocimiento. Entonces, por ejemplo, el tema del uso del agua con energía eléctrica que no se corta. Hay mucho por trabajar ahí y la Defensoría, creemos, ahí estamos conformando una mesa de trabajo con todos los actores, incluyendo a los vecinos que tienen interés y destacan que ellos están dispuestos a participar en espacios de formación para saber cómo actuar. La Defensoría puede juntar a los diferentes actores y estamos queriendo que se genere un protocolo que incluya el antes, durante y después del tema de los incendios y ver si se puede dar cumplimiento efectivo a lo que es el plan director de emergencia también para las villas de la ciudad. Bueno, todo esto que Male nos está contando lo van a ver reflejado también en nuestra página web, en donde se va a subir el informe para que todos los vecinos, todos los que nos están mirando, tengan los números, sepan qué es lo que se está haciendo y obviamente el acompañamiento también de la Defensoría para todos ustedes. Nosotros seguimos con más Defensoría TV. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo independiente del resto de los poderes. Tutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos. Te protege de las fallas del Estado local, las fallas de sus funcionarios, las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. No importa si sos mayor o menor de edad, cualquiera puede presentar un reclamo.
podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en Colegiales, Flores, Parque Patricios, Constitución, Retiro, Villa 1114 y Villa 2124, si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, y como les adelantamos, llegó el momento de hablar de la educación sexual integral. Desde el año 2006, la Argentina cuenta con una ley de educación sexual integral que está vigente y que establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder y a recibir en sus escuelas la educación sexual. Esto quiere decir que el Estado Nacional y las provincias tienen la obligación de dictar educación sexual integral en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, sin importar su orientación religiosa. Algo que es importante para destacar es que la educación sexual, justamente el enfoque integral, lo que busca atravesar es distintos ejes y derechos sexuales, reproductivos, la valoración de la diversidad, los roles de las mujeres y de los varones, como hablábamos antes con Paula en relación a los vínculos saludables, y la realidad es que lamentablemente esta ley, esta legislación, esta obligación del Estado no se cumple en todas las escuelas. Hace un par de años, desde Fundación Huésped y las pruebas a aprender que realiza el Estado Nacional, se dio a conocer que 8 de cada 10 alumnos señalaban que uno de los contenidos que les gustaría recibir en sus escuelas y no recibe es justamente la temática de la educación sexual. ¿Qué consecuencias tiene no dictar educación sexual? Bueno, 7 de cada 10 embarazos adolescentes entre 15 y 19 años no son deseados, y el impacto que tiene un embarazo adolescente en la trayectoria educativa y en el desarrollo económico, educativo y profesional de una joven. 6 de cada 10 chicas que quedan embarazadas durante la adolescencia abandonan sus estudios. Y algo importante a remarcar, los abusos sexuales, que también son producto de no discutir algunas cuestiones en el ámbito tanto escolar como de la casa. Pero cuando hablamos de abuso sexual, alrededor del 75% de estos casos suceden justamente en el seno familiar, con lo cual creer que sin hacer un abordaje desde la escuela podemos proteger a los chicos, o creer que son los padres los que tienen el derecho a decidir qué información los chicos tienen que acceder, es claramente una muestra de no darle todas las herramientas que los chicos necesitan. En este marco, y durante el año 2018, fruto de la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, el tema de la educación sexual volvió a resurgir. Muchos de quienes se oponían a la interrupción voluntaria del embarazo planteaban que, y reconociendo este diagnóstico que recién hacíamos, es necesario intensificar los ámbitos y las horas, el tiempo que se dedica a discutir sobre educación sexual integral en las escuelas. En ese contexto, y como les adelantábamos, les contábamos con Paula, después les vamos a contar sobre las actividades que vamos a realizar próximamente. La escuela, en escuelas vamos a estar llevando adelante hackatones por la educación sexual integral desde la Defensoría, que justamente son jornadas en donde los jóvenes pueden llevar debates dentro de su escuela y generar contenidos en su idioma, en su lenguaje, para las redes sociales, para el WhatsApp, para distintos mecanismos que ellos usan para comunicarse sobre educación sexual integral. Ya tenemos un antecedente, de hecho hace un mes aproximadamente en la Feria del Libro presentamos la primer memoria que llevó adelante este primer hackatón bajo el colectivo de Jóvenes por la ESI, que es un grupo de jóvenes de distintos organismos, de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones de la sociedad civil y también independientes, que se encolumnan bajo la consigna de la educación sexual integral.
estaremos llevando el hackathon a distintas escuelas, no adultizando este espacio, reconociendo que es una herramienta de los jóvenes para los jóvenes, tanto los hackatones como todos los contenidos que se generan en los mismos, y buscando una articulación, justamente como decíamos antes, en la educación sexual, tanto de aspectos biológicos como psicológicos, como sociales, como afectivos y éticos, en función nuevamente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el Estado el responsable de la transmisión de estos conocimientos y tiene que cumplir su rol como garante. En este sentido, quiero cerrar diciéndoles que quienes defendemos e impulsamos la educación sexual comprendemos que la mejor manera de brindarle protección a los niños y adolescentes es hablando con ellos sobre estos temas, y que desde la sociedad se comprenda que el aprendizaje que los adolescentes necesitan tener es el de cómo prevenir las enfermedades, cómo evitar el embarazo no deseado, sabiendo los efectos negativos que tienen las trayectorias de las mujeres, cómo reconocer que alguien está pidiendo o está tratando de llevar adelante un abuso o cualquier conducta que no tenga el consentimiento de los niños, y que esta forma de trabajo junto a los jóvenes, niños y adolescentes, como decíamos antes con Paula, es dentro del ámbito escolar, pero que dentro del ámbito escolar también esa información llega a las familias y los hogares de cada uno de los niños. Así que la educación sexual integral es un derecho, desde la Defensoría estamos para defenderlo. Y así pasó un nuevo programa de Defensoría TV. Seguimos copando todos los temas, seguimos trayéndoles toda la información. Así es, bueno, cerramos este nuevo programa, esperamos que les haya gustado y los esperamos la semana que viene nuevamente, pero Pauli antes les va a contar Tenemos las agenda, actividades. ¿dónde vamos a estar? Porque Así está es. genial tener este contacto también con ustedes, pero si quieren encontrarnos en la semana vamos a estar el miércoles 19 de junio en Plaza Solís, esto es en el barrio de La Boca, a las 17 horas, va a estar la Defensoría, vamos a estar acompañando a los vecinos, difundiendo material, tomando reclamos, si hay alguno de los vecinos que nos está mirando y tiene un reclamo puntual, por ejemplo con algún servicio, con alguna factura, se acerca el miércoles 19 a Plaza Solís, ahí en La Boca, que vamos a estar tomando todos los reclamos. Y repartiendo además siempre un material muy bueno de la Defensoría, son las guías de derecho, en donde, bueno, según distintas áreas temáticas, tenemos una breve guía en relación a los derechos que vos tenés. Para cumplir tus derechos, primero los tenés que conocer. Eso sin duda. Y además también tenemos el viernes Hackathon Jóvenes por la ESI, lo que ya les comentó Bárbara anteriormente, pero ya saben, toda la agenda de la Defensoría la pueden seguir en nuestras redes sociales y también en www.defensoría.org.ar. Así es, nos vemos la próxima semana.